tararara, 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 tararara. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Ekulan, a todos los talmidim de Yahshua, de la congregación La Nueva Jerusalén. Hemos recibido asimismo la visita de Miguel Ángel. Miguel Ángel, estás bienvenido, esperando de que estés siempre con nosotros en esta congregación y recibe la bienvenida de parte de todos. Asimismo, saludamos a todos los que por este medio nos siguen y esta enseñanza del Abacados que sirva este eje espiritual para el crecimiento y el afinamiento de nuestra emuná en lo que Él nos ha prometido, en la esperanza de la bienaventurada venida de nuestro don Yahshua HaMashiach. La parashá que nos corresponde, 38, Korach, que va del libro de Bamidbar, números capítulo 16, hasta el capítulo 18 completo, que termina en el versículo 32. Es la parashá Korach. Por cuanto en esta parashá se resalta la rebelión de Korach en contra de a quienes había levantado Yahweh para el liderazgo del pueblo que había salido de la esclavitud de Misraim. Korach, depilado o afeitado, que es el significado de su nombre. Dice así la palabra del Todopoderoso, Yahweh Sebaot, es su nombre. Korach, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, junto con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijo de Rubén, se rebelaron. Entonces ellos se levantaron en contra de Moshe junto con algunos hombres israelitas, 250 jefes de la congregación que en ese tiempo eran reconocidos como varones de mucho prestigio. Dice el versículo: ellos conspiraron en contra de Moshe y Aarón y les dijeron: no les basta con que toda la congregación sea Kadosh y que Yahweh esté con ellos, sino que se enaltecen sobre toda la congregación de Yahweh. Al escuchar Moshe esto, se postró sobre su rostro. Entonces vemos y preguntarnos de que ¿puede la envidia llevar a la rebelión? Korach no había sido nombrado jefe de los coatitas, ¿sí?, sino Elizafán, un primo más joven que él. Y entonces viene el asunto de que cuando alguien que es menor a uno es tomado en mejor consideración, entonces empieza a ¿qué cosa? El deseo de la carne, el Yetzer Hará del hombre que habita, a salir y a reclamar, a querer sobresalir dentro de un grupo. Es el caso de Korach, que él, siendo de la tribu de Leví, ¿sí?, no solamente que él, sino que incita a otros que son de los hijos de Rubén, los que se rebelan. Por eso la Torá los menciona
de dónde vienen, de qué tribu son. Y qué interesante que estos, dentro de la distribución del campamento, acordémonos de que al comenzar este libro, nos indica la Torá de cómo estaban distribuidos en los 4 puntos de la tierra, qué tribus estaban. Y ellos eran vecinos, estaban colocados del lado del sur, y eso lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 10 de este mismo libro, así como en el capítulo 3, versículo 29 de este libro de Números. Coincidencia, estaban juntos. Y claro, sin duda, desde ese momento ya el espíritu de la envidia, de la murmuración, empezó a tomar. Pero esto tiene ciertamente un origen. ¿Qué sienten los hermanos mayores y los primos mayores cuando el más pequeño es nombrado para ser su jefe? ¿Será esta relación familiar la razón por la envidia que luego llegó a la actitud rebelde de Cora? ¿Qué pasó? Nos podemos preguntar a sí mismos. Como dije, tiene siempre también un origen de todas estas cosas. ¿Qué pasó anteriormente en cuanto a los hermanos Ismael y Isaac? ¿Quién era mayor? ¿No era mayor Ismael? ¿Sí? Pero ¿sobre quién eran las promesas? ¿Sobre Ismael? No, las promesas eran sobre Isaac. Entonces, asimismo, vemos en cuanto a otro pareja de hermanos, Isaac con Jacob. El problema de la primogenitura, ¿sí? Y el problema de la verajá, de la bendición del Padre. Entonces hay conflictos que van a transmitirse o van a ser heredados de la generación siguiente si esto no es cortado por medio de la teshuvá, del arrepentimiento. Por eso vemos de que el celo y la amargura siempre se presentan debido a que no son nombrados, de que el hombre a veces piensa de que no, yo debería tener el mérito de ser postulado para un puesto de un liderazgo, cuando este liderazgo no lo da el hombre, sino que lo da el abacados. Por eso vemos que todas estas actitudes adversas entre los árabes y los judíos, entre el Islam y el judaísmo, entre los romanos y los judíos, y aún asimismo también entre el cristianismo y el judaísmo. Todo esto tiene una raíz de este conflicto que vemos de Ismael con Isaac, Isaac con Jacob. Todo esto viene porque ellos van a ¿qué cosa? A envidiar. Dice el proverbio, de todas las cosas guarda tu corazón. ¿Por qué motivo? Porque de él mana la vida. ¿Sí? Entonces es importante que el corazón hay que guardarlo. ¿Cómo lo guardamos? Con el alimento de que no solamente de pan tiene que vivir el hombre, sino que el hombre tiene que vivir de la palabra del Todopoderoso. Eso nos va a ir sanando, porque nacemos con esta inclinación al mal. Nadie puede decir que no tiene una inclinación al mal. Tenemos una inclinación al bien. Por eso dijo Yohanan, es necesario que yo mengüe para que él crezca. La Torá viviente, la Torá viva, tiene que crecer en nosotros.
Por eso vemos esta serie de conflictos y que no solamente implican en quien se levanta, sino que también va arrastrando a sus propias familias, que es el caso de Cora. Cora, por este pecado, ¿qué hizo? Arrastró a los hijos de Rubén, ¿no? De entre ellos, dice la Torá, 250 jefes. ¿Qué cosa? Que eran varones de mucho prestigio. O sea, no eran varones comunes, como dicen, no eran soldados rasos, sino que tenían su prestigio. La Torá nos lo está indicando. Pero por esta envidia llevan a qué cosa? A una rebelión. Estas actitudes adversas que se han visto reflejadas hasta estos tiempos actualmente. Porque si tú hablas en cuanto a las raíces, a la religión, entonces la religión se te incomoda. La religión romana se te incomoda. La religión cristiana se te incomoda. ¿Por qué? Por estos motivos. Por estos motivos de conflictos. De que cuando no tengo la Torá viva dentro de mi corazón, entonces me inclino a la actitud adversa, contraria, como está indicada, como está instruida dentro de la misma instrucción que vino del Shammai. Por eso vemos que los descendientes de Ismael adoptaron una religión que cultiva el odio contra el Yahudí. Lo mismo que ha sucedido con el cristianismo, que se formó una religión basada en ¿qué? En no querer ser como los Yahudí. Los descendientes de Sab formaron el Imperio Romano y el odio contra el Yahudí se puede encontrar dentro del sistema romano. La religión romana tiene una raíz profunda de odio contra los Yahudí. Y esto viene de ¿qué? De una situación familiar, como nos la presenta la Torá en este Shabbat. La cuna de la rebeldía de Cora fue ¿qué cosa? Su situación familiar. Cuán importante por eso es sacar de nosotros este asunto. ¿De qué? De querer ser más cuando no nos hemos sido llamados todavía a ocupar ese puesto de liderazgo. Nadie puede querer ser líder si no ha pasado por un proceso. Y el proceso no lo mide el hombre. El proceso lo va midiendo es Yahweh. ¿En qué fidelidad yo me encuentro dentro de su ordenanza? ¿En qué fidelidad me encuentro dentro de sus estatutos? ¿En qué fidelidad me encuentro yo dentro de sus misbos? Para poder aplicar su justicia. Como dice Romano, porque ¿qué cosa? Porque en las buenas nuevas se revela ¿qué? La justicia de Elohim. Por cuanto dice, el justo vivirá por la emuná. Entonces, eso es lo que nos enseña la Torá. Y debemos ver la importancia de sacar la envidia de nuestro corazón. Alguien podrá pensar, ciertamente, que Yahweh debería haber dado a Cora, porque Cora no era cualquiera, ¿no? No pensemos que Cora era un cualquiera, era del mismo orden sacerdotal. Pero a él, Todopoderoso, le agradó escoger a quién, a un primo. A un primo. Entonces esto no le agradó. Y esto vemos de que hace que conspiren contra Moshe, y por eso vienen y les dicen en el versículo 3 que no les basta con que toda la congregación sea santa y que Yahweh esté con ellos, sino que se enaltecen, dice, sobre toda la congregación de Yahweh. Entonces Moshe, en ese momento, ¿qué hace? Fue y le refutó, como haría yo. No,
Dice que se fue y se postró, dice el versículo 4. Al escuchar Moshe esto, se postró sobre su rostro. ¿Qué quiere decir? Que él se humilló. ¿Se humilló que ante Cora? No, se humilló ante el Todopoderoso. ¿Para qué? Para buscar una respuesta, para buscar el auxilio, la ayuda en ese momento para poder, ¿qué cosa? Solucionar este problema, porque el problema no era solamente una simple protesta, era una rebelión. Era una rebelión. Un motín en un barco. Entonces dice, ¿qué cosa? Dice el versículo 6, el versículo 5, enseguida habló a Cora y a todo su grupo, diciéndoles, ¿qué les dice? Yahweh dará a conocer por la mañana a los que son suyos. Yahweh dará a conocer por la mañana, o sea, al otro día, ¿a los qué? A los que son suyos. ¿Quiénes son los escogidos? Buena pregunta. A veces nos preguntamos, ¿seré yo escogido? ¿Seré yo llamado? ¿Sí? Aquí nos da la respuesta. Dice, a quien sea Kadosh, lo hará que se acerque a él. A quien elija, lo hará que se acerque a él. Dos cosas. A quien sea Kadosh y a quien elija, hará que se acerque a él. Pero dice, hagan así, Coré y todos los que te acompañan, tomen unos inciensos, entonces prendan el fuego, ¿sí? Y el hombre a quien Yahweh elija, ese será Kadosh. Entonces, ya les dice Moshe, basta ya. Levitas, los reconocen, ¿no? Ahí dice, el versículo 7, basta ya de ustedes, o levitas. O sea, hasta aquí el asunto. Mañana resolvemos esto. Entonces, vemos de que el reino funciona no de la manera como yo quiero, sino que el problema de la falta siempre de humildad es lo que provoca todos estos asuntos. El reino funciona en base a ¿qué? A la humildad. Humíllese delante de el abacados. Tiemble, porque dice el profeta Isayahu, porque yo miraré a quién es humilde y qué más, y tiembla delante de mi palabra. Son los requisitos. Primeramente, humildad. ¿Sí? Humildad. ¿Para qué? Para aceptar lo que su palabra nos indica cada Shabbat. Para aplicar lo que cada Shabbat, su palabra nos incluye. Esa es la instrucción. Esa es la dirección para nuestra vida. Todo lo que nos indica, tenemos que guardarlo en nuestro corazón. De una manera aplicada. ¿Para qué? Y temblar ante su palabra. O sea, caminar en el temor de Él, delante de Él, vale la redundancia, todos los días de nuestras vidas. Así como oraba Elisheba en Lucas capítulo 2, ¿no? 2:1, ¿no? Entonces, vemos de que la importancia de la humildad para el hombre carnal, porque la solución no es siempre darle a un hombre ambicioso, porque aquí hay un problema de ambición. Un hombre que ambicionaba un puesto, un lugar, no se resuelve el problema con darle lo que quiere. Como el muchacho malcriado que rechincha, porque quiere algo y el padre lo satisface. El padre humano, el padre carnal. ¿O no ocurre así? ¿No? Entonces, no es el asunto por ahí donde debe de darse, sino ¿qué cosa? Que hay que humillarse
y aprender a someterse a los líderes que Él nos ha puesto por delante. No por algo Él ha establecido, como dice su misma palabra, Él puso primeramente, ¿qué dice? Él dio dones a los hombres y puso, ¿qué cosa? Pastores, maestros, profetas, los que ayudan, los que sirven. ¿O no es así? Pero siempre hay un orden establecido. Y sobre ese orden nosotros tenemos que en la unidad caminar. Siempre y cuando, lógicamente, que sean hombres probos de verdad, ¿no? Porque no podemos tampoco al que tuerce la escritura someternos tampoco. Eso no va. Por eso es, ¿qué cosa? Que el discípulo, por eso es que te discipulas para ver si lo que de la boca de un hombre sale palabra de Yahweh o sale palabra de hombre. Por eso es que es la necesidad de que estudies la palabra, de que leas la palabra, de que la pases como hace el animalito de los 4 estómagos, que tú lo conoces, ¿no? Con el alimento. Así mismo, que la palabra cada Shabbat tú la tomes y te sirva para toda esta semana. Que la vayas en tu mente, sacándole a limpio. ¿Qué es lo que te dejó? ¿Qué es lo que no entendiste? ¿Qué es lo que te faltó? ¿Qué es lo que se te reveló por el Rúa? ¿Y qué es lo que tengo que aplicar para el reino? Porque esto es un cimiento para el reino mismo. ¿O no es así? Entonces, todos tenemos, ¿qué cosa? Que ciertamente hay ejemplos contrarios que muestran a sí mismo que no hubo envidia en el caso de estos mismos líderes, Moshe y Aarón. ¿Por qué? Porque ¿quién era mayor? Moshe. Aarón era, ¿no? Pero sin embargo, Aarón, ¿qué hizo? Tomó su lugar, tomó su puesto. No, oye, si tú, Moshe, tú tuviste 40 años en una cultura diferente y ajena a la nuestra, y ahora tú vas a venir a organizarnos, ¿no? Pero sí hubo un momento en que sus hermanos, como dice, se fueron resbalando, ¿no? Por el caso de la plaga de Sará en cuanto a niña, ¿sí? Y el becerro. Y así mismo, lógico, el becerro. Pero sin embargo, podemos ver que dentro de este tiempo, dentro de estos 40 años de caminar, asimilaron, aprendieron y reconocieron que él tenía y tenía que recibir el respeto por ser el líder puesto por el Todopoderoso. Asimismo vemos otro ejemplo en cuanto a quién, a los hijos de Joseph, a Efraín y Manasés. ¿Quién era el menor? Efraín. Pero es Efraín el que va a tomar la bandera, como decimos, La preeminencia. en este tiempo y en el cumplimiento de las profecías mismas. Porque en cuanto a Manasés, no se menciona mucho, pero vemos de que no hubo rebeldía. Como si vemos estos dos que vimos y vemos también a estos otros dos, donde vemos que lo bueno también se menciona dentro de la Torá. ¡Qué grandeza!, ¿no?, que había en Joseph. ¿Por qué? Porque logró inculcar la Torá en sus hijos, para que no tuvieran esa envidia ni peleas que él mismo experimentó con quién, con sus propios hermanos. Así que él pudo romper esa maldición generacional, porque esto es un asunto de maldiciones generacional familiar. Esto de envidias, esto de codicia, esto que lleva ¿a dónde? A la rebeldía. Esto se transmite. ¿Por qué? Porque todo esto viene ¿de dónde? Del Leshon Hara.
Por eso es que tenemos que cuidarnos del leshon hara, de la murmuración, porque veremos que esto que genera, que el pueblo más adelante, después de que la tierra se los traga, el Sheol dice que descendieron completitos al Sheol. Pero sin embargo, el pueblo ¿qué hizo? Aprendió la lección. Si tú sigues la cronología del relato, no, dice que se alzaron. ¿Entiendes el corazón del hombre cómo es? Un hombre sin Torah. La importancia de que la instrucción esté en nuestro corazón. Por eso vuelvo al proverbio. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque si yo no guardo mi corazón, no va a manar la vida, sino que ¿qué va a manar? La muerte. Y la muerte es la separación para siempre de la presencia del Todopoderoso. Es lo que nos va a separar. Es lo que nos va a alejar. Porque nosotros hemos nacido es para Él. Para un día poder estar delante de Él en su Malhut Olam, en su reino venidero, en el servicio. Pero para eso tenemos que irnos preparando. La importancia del estudio de las Santas Escrituras. En Primera de Crónicas 6:33 hasta el 38, Primera de Crónicas, capítulo 6, versículos 33 hasta el 38. Primera de Crónicas, capítulo 6, del 33 al 38, nos habla acerca de quiénes. De quienes ministraban en la casa de Yahweh, ¿sí? Y quienes estaban con cánticos sublimes. Dice así, ¿no? Y dentro de ellos hay alguien que conocemos. Un descendiente de Corá. Shemuel. Shemuel. ¿Sí? Porque Shemuel venía de quién? De los de Coat. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ciertamente esta maldición, como dije, familiar, puede ser cortada, porque los hijos de Cora lograron ¿qué cosa? Hacer teshuvá. Por eso ves que hay 11 salmos que son escritos ¿por quiénes? Por los descendientes de Corá. Por los cuatitas, ¿sí? Entonces, y de eso vemos, como dice, como importancia el profeta Shemuel. Los salmos 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Los salmos 84, 85, 87 y 88 son los salmos escritos por los cuatitas. Entonces, vemos de qué? De que esta maldición generacional pueden ser rotas, ¿sí? Porque según vemos, ciertamente, no los hijos de Cora son los que perecen. ¿Sí tomaron en cuenta? Porque los que se tragan la tierra son a quienes? A los hijos de Rubén y a los que están con Cora, dice el versículo 32. ¿Sí? La tierra abrió su boca y se los tragó a ellos, a sus casas y a todos, dice, y a todos los hombres que se encontraban con quién, con Cora, y a todos sus bienes. Y ellos descendieron vivos al Sheol con todo cuanto poseían. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes? Versículo 27.
Entonces ellos se apartaron de las tiendas de Cora, de Datán y de Abirán, que eran quienes, los rebeldes. Y Datán y Abirán, dice, salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. ¿Quiénes? Datán y Abirán. Pero en cuanto a Cora, sus hijos no. Porque por eso ves esta teshuvá que hacen sus hijos, y entonces los encuentras presentes, ¿sí ves? En estos salmos. Así como ves al profeta Shemuel. Pero en cuanto a Abirán y a Datán, dice que ellos descendieron, dice, con todos, dice, sus casas y todos los hombres que se encontraban, ¿sí? Y todos sus bienes. Ellos son los que descienden vivos al Sheol. Entonces vemos que Cora, que se rebeló y perdió todo, fue tragado por la tierra junto con todos los que le habían seguido, en ese espíritu de rebeldía. Pero vemos que ciertamente Yahweh, que es bueno, tenemos que orar siempre que nos libere de ese espíritu, que igual dice, opera en quienes, como dice Corintios, en los hijos de desobediencia, ¿no? Porque el paso o la puerta para que estos espíritus que siguen, el espíritu de la rebeldía, el espíritu de la envidia, el espíritu de la codicia, es la desobediencia. Esa es la puerta. Entonces, mientras nosotros obedezcamos a lo que dice las Escrituras, entonces cerraremos esa oportunidad que tengan estos espíritus de entrar en el corazón del hombre y inclinarlos a los malos actos, a las malas obras. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6, nos da un mensaje, una recomendación o una obligación. Ustedes jóvenes, sujétense a sus dignatarios. Ustedes jóvenes, sujétense a sus dignatarios, a sus líderes, y vístanse vigorosamente con una actitud humilde. ¿Para qué? Para con los demás. ¿Por qué? Porque Elohim resiste ¿a quién? A los humildes, a los soberbios. Elohim resiste a los soberbios. Pero Él da ¿qué cosa? Bondad. ¿Sí? Él da benevolencia. ¿Con quién? Con el humilde. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Elohim. ¿Para qué? Para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Sí? A su debido tiempo, no cuando tú quieras. Es que si usted me viera, yo vengo aquí a la obra, soy el primero en llegar y pasarle, pero si usted viera, pásele con un guante blanco a ver si encuentra polvo. Mi Roe le va a decir. ¿Por qué? Porque de pronto es que yo quiero que ya me pongas primero ahí, me nombres, quiero un puesto. No es malo, pero el asunto es que no es cuando tú quieras, sino mientras más humildad le demuestre al Todopoderoso, Él en su tiempo me irá exaltando, me irá ubicándome dentro de su servicio. ¿Dónde le sirvo a Él? ¿Dónde le soy importante, por así decirlo? Porque todos somos importantes dentro del reino. Útil. Somos útiles. Pero hay rangos. Sí. ¿Por qué? Ciertamente, responsabilidad, por supuesto, mucha mayor responsabilidad. ¿Sí? Pero asimismo tendré mucho favor.
¿Por qué? Porque Él no es deudor de nadie. ¿O no es así? ¿Sí? Él no es deudor de nadie. Entonces, por eso dice que tenemos que primeramente someternos a nuestros líderes, a nuestros dignatarios, y vestirnos, dice, vigorosamente, dice el texto, esta lectura. ¿Vigorosamente de qué? ¿De qué tiene que vestirnos? De actitud humilde. Actitud, o sea, como una armadura. La humildad es una armadura, pero es una actitud, no es una humildad pasiva, sino es una humildad activa. ¿Sí? O sea, actos que demuestren humildad. No es fingida, es natural. Sí. Y entonces dice, ¿para quién? Para con los demás, o sea, para con mi prójimo. No es, no, yo soy humilde porque yo para orarle, si usted viera que hasta las rodillas me las hago sangre. No, es para con los demás. Son acciones que tienen que verse, acciones que tienen que manifestarse, pero no para que sí, me van a halagar, pero ahí donde tengo que vestirme como una coraza. No vaya a ser que de tantos halagos se me sube el ego. No, no. Es más bien que ese halago, más bien más me haga para abajo, más humilde. ¿Por qué? Porque el que me va a exaltar es el Todopoderoso en su debido tiempo. Pero ciertamente no es que cosa, que esto lo busque, sino que eso se aplica de acuerdo a lo que va saliendo de mi corazón, de tu corazón. Y entonces nos exaltará, dice, a su debido tiempo. Por eso es la importancia también de que después de esto acciones, viene, dice, una ofrenda que se va a dar al Todopoderoso. Dice el versículo 15, ¿qué cosa? Que como tenían que reunirse, entonces tenían qué cosa que hacer ellos. Tenían que ir con incenciados, ¿sí? ¿Y qué más? Iban a ministrar dentro del tabernáculo. Pero hay algo. ¿Qué cosa? Que Moshe, conociendo, hace algo, pero ¿qué? Dice el versículo 15. Pero esto disgustó mucho a Moshe y dijo delante de Yahweh, no mires su ofrenda. No mires su ofrenda. ¿Qué pasó, Moshe? Moshe se enojó mucho y le dijo al Todopoderoso que no aceptara su ofrenda. El conflicto, ¿por qué? Porque el conflicto de Cora y sus seguidores, ¿qué tenía que ver? Con autoridad, que quién mandaba, ¿sí o no? Entonces, esto de que no mires la ofrenda, ¿qué quiere decir? Que asimismo podemos tener una relación con los rebeldes, porque la rebeldía estaba, ¿no? El asunto es que esa rebeldía no es que quedó, como dice, entre los hombres, como para poder decir, bueno, fue como le gusta la palabra, un exabrupto, ¿no? Un desliz, una Un equivocación, desliz, un error. ¿verdad? Es porque no eran ellos, como le gusta a mi hermana, es que ellos eran bobitos, entonces por eso fue que reclamaron el sacerdocio, no un servicio, ¿no? No, el asunto ya fue hasta qué cosa, hasta que tuvo que Moshe, ¿qué cosa? Pedir palabra de Yahweh. ¿Sí o no? Pedir palabra de Yahweh. Porque, vuelta digo, el asunto no quedó entre Moshe y ellos. No quedó de una manera horizontal.
Personal. sino que quedó ya también de una forma vertical. ¿Por qué? Porque viene y le dice, hey, tienen que, mañana se presentan con un incienso para ver quién es Kadosh. ¿Sí o no? Ya el asunto ya pasó, como dice, arriba. Entonces ya era una rebeldía. Por eso es que Moshe, dentro de su celo, le dice, no le acerques. No le acerques, dice, no mires su ofrenda. Dice el versículo 24, dirígete a toda la congregación y diles, ¿no? Ya viene aquí palabra de Yahweh, dice el versículo 20, ¿no? Luego Yahweh habló a Moshe El 23. y a Aarón, diciéndole, ¿no? Apártense de medio de esta congregación. ¿Por qué? Porque los voy a destruir en un instante. ¿Sí? Y entonces ellos, ¿qué cosa? Se postraron sobre sus rostros y incluso recibe ¿qué cosa? Dice el 24, dirígete a toda la congregación y diles, apártense de los alrededores de la tienda de quién, de Coré, Datán y Abiram. Tienda. Dentro de la palabra, cuando tienda, hablamos de qué? Que en la tienda, ¿qué ocurría en las tiendas? En la tienda se enseñaba la palabra, se enseñaba. Entonces, dentro de una manera espiritual, vemos de qué. Apártense de las tiendas de ellos, de las tiendas donde la palabra está siendo torcida. Apártense, hermanos, por ahí que andan escuchando No hagan caso de a otros, líderes. Cuidado, porque muchos hay, ¿qué cosa? Que tuercen la palabra. Se te puede, no, pero es que él es judío. Y usted, mi hermano, usted de acá del Guasmo, él sabe más. Él es hasta circuncidado. Allá hizo ya hasta aliyá. ¿O no hay así? Entonces, yo también me voy a hacer una aliyá. ¿Una aliyá? ¿Y qué? En un año ya vas a hacer una aliyá. ¿Tú sabes lo que es hacer una aliyá? Que porque te lo contaron y ya. No. Cuidado que te acercas a esas tiendas donde está ¿qué cosa? La rebeldía. Y eso puede provocar que te arrastren a la ira del Todopoderoso. Yahweh quiso destruir a toda la congregación de Israel. Nuevamente, mira, acordémonos que anteriormente, ¿sí? Moshe tuvo ¿qué cosa? Intervenir. Y es más, ¿hizo qué? Que lo borraran del libro a causa del pecado del pueblo de Israel. Y esta es la segunda vez que el Todopoderoso los iba a borrar otra vez. Los iba a borrar otra vez. Entonces, por la rebeldía que hubo en quién, en un grupo, por un hombre. Las palabras rebeldes que presentaron a favor de Cora, pero por la intercesión de Moshe, Yahweh va a salvar al resto del pueblo. Tito, capítulo 3, Tito, capítulo 3, (3, 10 y 11) nos dice: al hombre que provoque divisiones, deséchalo. Al hombre que provoque divisiones, deséchalo. Después de la primera y segunda amonestación, tiene sus dos oportunidades, sabiendo que el tal es perverso y peca y se condena a sí mismo. Después de dos amonestaciones, deséchalo. Al hombre, ¿qué cosa? Que provoca divisiones. Un hombre que te provoca divisiones,
O sea, una congregación está con él y la otra congregación está con el líder. A ese, después que lo has amonestado 2 veces, ahí lo botas. Después, ¿por qué? Porque el pueblo, ¿qué pasó? 2 veces. Pero hay una intercesión, que en esta vez va a pasar algo maravilloso. No te juntes con los rebeldes, ni los escuches, y no te dejes ciertamente engañar por lo que ellos saben. Hay muchos rebeldes, cuidado mis ajinos. ¿Qué hace un buen pastor? Toda la congregación empieza, ¿qué cosa? A murmurar. El versículo 47-48 ocurre, ¿qué cosa? Que va a haber una murmuración, ¿no? Después de lo que pasó, de que se los tragó la tierra, dice el versículo 41, para que te vayas ubicando, dice, al siguiente día, el 16, sin embargo, dice, al siguiente día, mira lo que la Torá dice, sin embargo, ¿no? Ustedes que saben el lenguaje, sin embargo, ¿al siguiente día de qué? De lo que ya la tierra se los había tragado a todos estos rebeldes. ¿Qué ocurre? Toda la congregación de los Bnei Israel murmuró contra Moshe y contra Aarón, diciéndoles que ustedes han matado al pueblo de Yahweh. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no les perdonaron, ¿qué cosa? La rebeldía. Porque no les dieron el liderazgo que ellos querían. O sea, porque no contentaron al niño majadero. ¿Sí? Y entonces, como fueron cortados, ellos son los culpables. Porque hay tiempo que a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Siempre será eso. ¿Qué está sucediendo? Como ahora. Siempre sucederá. Siempre ha sucedido y sucede. Así es. Mientras el tiempo exista en esta existencia, se cumplirá esa palabra. ¿Por qué? Porque es palabra de Todopoderoso, no es palabra de hombre. El profeta Isaías lo dijo, inspirado por el Rúa de Yahweh. No fue palabra de él que salió, de su humanidad, no. Es una palabra del Todopoderoso. Y por eso vemos de que toda la congregación se reúne, ¿no? ¿Y qué hicieron? Moshe se apartaron de ellos, ¿no? Y se postraron sobre su rostro, dice el 45. El 46, y Moshe dijo a Aarón, toma un incensario, pon fuego en él y agrégale incienso y tráelo pronto a la congregación y haz expiación por ellos. ¿Por qué? Porque ha surgido la ira de parte de Yahweh. ¿Qué problema? Se venía la plaga. Y la mortandad, dice, repentina ha empezado en medio del pueblo. Y la mortandad repentina. Entonces dice que Aarón hizo tal como mandó Moshe. ¿Y qué hizo Aarón? Dice, hizo expiación por el pueblo, y aquí viene algo bueno. Aarón viene y toma el lugar, como Cohen que era, se pone en medio del pueblo. De acuerdo a 1 Corintios 10:10, dice qué cosa, que ellos murmuraron, 1 Corintios 10:10, que dice, ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron. ¿Por qué? Por la mano del destructor. Aquí hay algo importante. ¿Por qué
Aarón tenía que meterse en medio del pueblo. De acuerdo a Levítico 16:13, de acuerdo a Levítico 16:13, 16:13, en cuanto al día de la expiación, dice, y pondrá el incienso sobre el fuego delante de Yahweh, para que la nube del incienso cubra al propiciatorio que está sobre el testimonio. ¿Para qué? Para que no muera. ¿Quién no muera? El sacerdote, el Cohen. El incienso, el humo, lo iba a cubrir de la muerte. Por eso es que le dice, anda y toma incienso, pon fuego. El fuego es ¿qué cosa? La entrega. ¿El incienso qué es? La oración intercesora. ¿Para qué? O sea, pon tu vida por ellos. Porque viene una plaga repentina. Para que, y es más, la plaga llegó y Zululum dijo por allá, en un momento, ¿cuántos muertos? La mortandad fue de ¿qué? 14.700. En un momento. Esto no es como el coro. La ira, dijeron. Es que es el castigo. Oye, no sabe lo que es la verdadera ira del Todopoderoso. La gente no sabe. Muchos hablan por hablar. Porque por eso vemos las escrituras, para que ella nos dice cómo es la ira. Para que empieces a distinguir que viene del Todopoderoso o es del hombre vivo. Porque aquí dice una plaga, ¿qué cosa? La murmuración, por eso es el peligro de murmurar. La murmuración es la puerta que le abre ¿a quién? Al ángel de la muerte, al ángel destructor. Por eso dice, 1 Corintios 10:10 dice, ¿no? Y dice los consejos que nos da, ¿no? Shaul en su carta, ¿no? A Corintios, ¿qué le dice? Y no murmuren como ellos murmuraron. Y en un instante murieron 14.700 de manos del destructor. El Salmo 78 habla también respecto a esto. Salmo 78, versículo 49. Y dice, envió contra ellos el ardor de su ira, la furia, la indignación y la aflicción. Mandó mediante un Malak del mal. Dice. Un Malak del mal. Malak del mal. Malak del mal. ¿Dónde? Mira. Salmo 78, versículo 49. ¿Sí? Un Malak del mal, un mensajero del mal. Proverbios 17:11 dice, el hombre contencioso procura la maldad. ¿Sí? Pero un mensajero sin compasión será enviado en su contra. Proverbios 17:11. ¿Sí? Cuidémonos de no ser contenciosos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos le damos la autoridad para que el mensajero del mal actúe a favor mío. No, en contra mío. En contra del contencioso, en contra del que murmura. Por eso dicen, no murmuréis. Vemos de que en un momento, quiere decir que un solo malak, si mata 14.700, quiere decir que más o menos sería que en un segundo, entre 25 y 40 personas, vea, en un segundo. Eso es una plaga. Eso es una plaga. David dice bandada de destructores. Uno solo. Bandada. Ya, pero aquí dice uno, de acuerdo a los mismos textos, al mismo salmo y al mismo proverbio. 2 o 3 testifican un asunto, entonces vemos que es uno solo. No, pues imagínate si se manda una Una bandada. o sea,
desaparecía. Sí. Entonces, aquí vemos de que por eso digo, 25, 40 personas en un segundo. ¡Qué poder! ¡Qué poder! Eso era una plaga. En un instante caía, no como esto que cae. Hoy cayó el uno, mañana el otro, ya tiene dos años todavía y no supera ni el 4%. ¿Ah? Y la gente asustada, asustadísima. Claro, el asustado es el que tiene cuenta. Ese es el que se asusta, el que tiene cuenta. ¿Cuenta con quién? Cuenta con su creador. Cuenta con su creador. Ese es el que está asustado. El que actúa en justicia y santidad, de acuerdo a lo que él demanda. ¿De quién temeré? Amén. Porque ciertamente dice, no te tocará plaga ni mortandad que vuele, ni de día ni de noche. Pero ese es el que está habitando bajo la cobertura. Y habitando quiere decir que es como dice, un verbo continuo. El que habita ¿No? bajo sombra del Altísimo. Un verbo continuo, o sea que no se detiene. Un gerundio, como dice mi teacher, ¿no? Esa es la acción. No es que hoy y mañana no, y pasado sí y después no. Y voy como el piojo, de aquí para allá, no. Un presente progresivo, como dice el menú. Amén. Ya me entendió. El Eshon Hará desata poderes dañinos. Eso es lo que pasa. Y asimismo, esa nube que cubrió, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que para que no muera, por eso era importantísimo para Aarón cubrirse. ¿Es qué cosa? Habla de la muerte del Mashiach, que por medio del cual el pueblo de Israel es salvado de la destrucción por el pecado. Es la cobertura del Mashiach, lo que se ve dentro de eso, de esta enseñanza. Vemos asimismo que Aarón, como un buen pastor, dice una analogía, como dijo en Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor y el pastor da su vida, ¿por quién? Por sus ovejas. Entonces Aarón, como Cohen, tuvo que poner su vida en ese momento, porque él podía haber muerto, de acuerdo a lo que dice Levítico. Necesitaba la cobertura. ¿Sí? Por eso dice, el fuego, ¿qué cosa? Su dedicación. Y primerito, la dedicación. Yo no puedo ir a orar si no tengo una dedicación, una entrega. Por eso es que muchas veces las oraciones no responden. No es, como yo he escuchado, no, es que él responde, no responde, o te dice espérate. No hay. No hay. Yo no veo en ninguna parte y no le respondió y le dijo después espérate. No. Dice qué cosa. En el momento le dice Daniel que tú oraste, ya estaba de regreso la respuesta. O sea, ni terminaba y ya estaba la respuesta. ¿Por qué? Porque Daniel era ¿quién? Era un cualquiera, uno que de vez en cuando, que aunque estaba en el exilio y estaba en medio de los banquetes del rey, No, siervo. no, él dedicado, 24/7, como le dice, ¿sí? Consagrado. Asimismo, por eso, Aarón era ¿qué cosa? Que podía poner fuego en ese mismo momento y el incienso. Ya tengo el fuego, ya tengo el incienso. ¿De qué me vale tener incienso si no tengo fuego? ¿Para qué? Para que salga esa nube, se manifieste la cobertura. Amén. Entonces por eso, lo que él iba a hacer era debido a muerte, porque iba a interceder por un pueblo que estaba murmurando, y es más, ya estaba recibiendo lo que le correspondía. Y por eso vemos la alegoría o la analogía del buen pastor. ¿Cómo se sabe, no? Entonces dijimos 17:5, ¿cómo se sabe que he sido escogido? El milagro de la vara de Leví mostró quién había sido escogido para entrar en su presencia, en la presencia del Todopoderoso, como representante de todo el pueblo. Dice,
versículo 5 del capítulo 17 en cuanto a la vara de Aarón que reverdeció, ¿no? Dice, sucederá que la vara del varón que yo lo elija, la vara del varón que yo lo elija, y apartaré de mí la murmuración que los hijos de los Bené Israel hacen contra ustedes. ¿Quién elige la vara de Aarón? ¿Por qué? Madera. La madera es algo muerto. Estaba muerta esa madera. Pero dice que la vara, ¿qué cosa? Reverdeció. ¿Qué significa eso? ¿El milagro de qué? ¿Cuál era el milagro? La resurrección. Por eso la importancia de nosotros de creer en la resurrección. Porque si no creemos en la resurrección, en vano murió Mashiach. ¿Para quién? Para cada uno, ¿no? Para el que cree. Porque esa es la clave, ¿para qué? Para manifestar, ¿qué cosa? La resurrección. Mi acción de resurrección, ¿cuál es? Mis acciones justas. Nueva vida. El que está en Mashiach, nueva criatura es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha reverdecido de ese madero. Acuérdate que dice Efesios capítulo 2, ¿no? Y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí o no? Ahora por esa vara, asimismo, la resurrección, la manifestación. ¿Cómo se dice? ¿Cómo sabes que has sido elegido? ¿Cómo sabes que has sido escogido? Por la manifestación de la resurrección que hay en cada uno de nosotros. ¿Cómo manifestamos al mundo que somos creyentes en la resurrección? O que somos ya, como dice posicionalmente, resucitados. Exactamente. Por las acciones justas. Acuérdate que primero para esta resurrección, ¿qué está primero? La murmuración, un ángel de la muerte. ¿Sí? Vencer ese ángel de la muerte para poder resucitar. Ser cubierto con la nube de la presencia de Él. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Yo tengo que manifestar la resurrección ahorita, ya. No es que la vas a manifestar cuando vengas. Hoy la puedes hacer. O sea, como un ensayo. ¿Sí? Entonces, demuestras o me estoy viendo que a la verdad, sí, he sido escogido por mis acciones. Todavía estoy a tiempo si no lo estoy haciendo. ¿No? Porque de eso se trata, que la Torah nos va enseñando, nos va acomodando. No estamos saliendo, dice, porque es necesario que los cojos se enderecen. ¿Sí? Entonces nos va metiendo por dónde es el asunto. ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué es lo que tenemos que aplicar? ¿Qué es lo que tenemos que ver en el Mashiach? Nuestra expiación, nuestra resurrección, nuestra vida, que se entregó por todos nosotros. Alejemos de nosotros la murmuración, alejemos de nosotros, ciertamente, de nuestro corazón, ¿qué cosa? La hipocresía, como dice Mateo 23, 27, la idolatría, como dice Salmo 115, del 3 al 8, el orgullo, como dice Mateo 23, 12, la murmuración, como dice Santiago 4, 11, el rencor, Proverbios 20, 22, la malicia, Efesios 4, del 31 al 32, la falta de perdón, como dice Mateo 6, 14, la amargura, como dice Hebreos 12, 15, y la envidia, como dice Proverbios 4:30, porque de acuerdo a Proverbios 4:23, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Shabbat Shalom, Nekulá. Shabbat Shalom.